Bienvenidos nuevamente, como siempre les saluda su amigo Víctor y el día de hoy vamos a revisar una función que ayer vimos o quienes siguieron el video de ayer, una herramienta que se llama porcentaje de, que además de que la podemos usar en esas funciones, podemos utilizarla como cualquier otra función que nosotros trabajamos en Excel. Para entenderla mejor vamos a hacer un ejemplo con algo que ustedes ya conocen que es la función suma producto. ¿Qué es lo que sucede con la función suma producto? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el resultado de la suma de multiplicar las ventas por los adicionales, que sería este importe, obtendríamos un resultado acá. Y al final, pues esos conceptos se sumarían al final para obtener nosotros un resultado. Mira, vamos a ver por acá. Vamos a poner total, por aquí vamos a llamar este concepto como total. Y lo que haríamos es manualmente multiplicar esto por esto. Ya tenemos una suma, una multiplicación y al final lo que restaría es sumar todos estos valores. Este resultado en realidad es el que nos daría la función, pero sin hacer todo este montón de cosas con esta columna. Mira, lo que vamos a hacer con la función suma producto, vamos a ponerle por acá suma producto. Suma producto. Ahí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sin la necesidad de yo tener que generar una columna adicional, lo que yo tendría que hacer es esto. Le decimos igual suma producto, esta función, y me pide la matriz 1. La matriz 1 va a ser esta que tenemos acá. ¿Y con qué matriz la vamos a multiplicar? Con los valores que tenemos aquí. Cerramos la función y llegamos a ese mismo resultado. Vamos a darle formato igual que acá. Y llegamos a este mismo resultado. Este resultado me evitó el hecho de que yo hubiera tenido que agregar esta columna adicional. Lo que hace pues es que multiplica los conceptos y me da la multiplicación de cada uno. Al final suma todos esos valores y llegamos a este resultado. Si yo elimino los datos de esta columna, entonces va a prevalecer pues el valor que nosotros tenemos acá sin la necesidad de haber hecho una columna adicional para después sumarla. Lo mismo nosotros hacemos, por ejemplo, en la función sumX que nosotros podemos tener en Power Pivot. Mira, si yo me voy aquí a Power Pivot y nosotros, aquí creo que ya cargué al modelo de datos esta tabla, nosotros quisiéramos hacer esa operación, muchos agregarían una columna, multiplicarían cada uno de estos conceptos, este con este y así sucesivamente, y después harían la suma. En este caso igual la función suma x pues nos evita eso, entonces nosotros le vamos a poner sum x y observa que prácticamente me pide lo mismo, me dice ¿de qué tabla quieres hacer esta operación? Le digo de esta tabla que es la única, que es tabla única, tabla 1, y la expresión va a ser, pues, las ventas de tabla 1, ahí está, multiplicadas por los adicionales. Ahí está, tabla 1 adicionales, le damos Enter y verán que vamos a obtener prácticamente el mismo resultado que nosotros obtuvimos en la operación que hicimos en Excel. Esto ya lo hacemos a nivel de DAX, a nivel de modelos de datos, por si nosotros tenemos que relacionar algunas otras tablas que estén en otros grupos de datos. Cualquiera de las tres opciones es válida, pero creo que tanto la función suma producto y la función sumX puede darnos pues esa operación de manera correcta. Ahora, ya que dimos ese preámbulo de la función suma producto, lo que hace la función porcentaje de es prácticamente eso mismo. Solo que en este caso lo que va a hacer la función es darnos el total. Vamos a quitar esto de suma producto. Lo que va a hacer esta función, si yo quisiera, por ejemplo, sumar todo esto, totalizarlo, sumar todo esto y totalizarlo, y a partir de esos dos conceptos obtener un valor de porcentaje, pues me evita justamente toda esa operación. Imagínate que yo quiero ahora la suma de todos estos conceptos, después quiero la suma de todos estos, y entonces, ahora sí, lo que regularmente hacemos es
tomar este concepto y dividirlo entre esta celda y obtenemos un resultado. Ahí le vamos a dar porcentaje y vamos a agregar algunos dígitos para que vean que el porcentaje es de 50. Vamos a agregar 4. 50.2513. Ahora, con la finalidad de evitar estos dos conceptos que nosotros tuvimos que hacer, primero la suma del primero, después la suma del segundo y después hacer una división de entre los adicionales, entre las ventas totales y me dé este 50, pues ahora con esta función lo que vamos a hacer pues va a ser esto directamente sin tener que hacer la suma de los conceptos. Escribo la función porcentaje de, vean, aquí está, porcentaje de, y me dice cuáles son los datos iniciales. Porcentaje, el que dice data subset, va a ser siempre los valores que son el subconjunto de datos, es decir, los valores más pequeños que regularmente dividimos entre los valores totales del grupo de datos. Entonces, el primero seleccionamos, el conjunto de datos completo es esta columna, cerramos la función y así de sencillo nosotros vamos a obtener el resultado igual que en el caso de arriba, pero sin la necesidad de que nosotros pues tengamos que hacer otra operación adicional. ¿Qué quieres hacer esto en Power Pivot? Pues bueno, si no lo sabías, pues entonces también te indico cómo hacerlo. Mira, es muy parecido a la parte que nosotros manejamos acá en DAX. Mira, vamos, aquí sí tendría que sacar los totales, le vamos a decir de las ventas, vamos a ponerle total ventas aquí en una medida, total ventas, 2 puntos, igual, y le decimos primero que sumamos los valores de la columna ventas. Esto es de la manera manual, ojo con ello, es lo que nos vamos a evitar, pero es lo que regularmente hacemos si no conocemos las otras funciones. Ahí tenemos ventas, vamos a darle formato de número, le decimos acá separador de miles, sin decimales, y ahí está. Después lo que hacemos es sacar una medida que se llame total adicionales, en donde le escribo igual, 2 puntos igual, y después pues le digo dame la suma de los valores de adicionales, de la columna adicionales de la tabla 1. Ahí está tabla adicionales, cerramos la función y ahí igual le vamos a obtener un resultado, le damos formato, número, separador de miles. Esto es puro formato, A mí no me gusta tener como los números sin las comas de separador de miles. Y listo. A partir de esto, lo que tomarías es un cálculo. Vamos a subir un poquito esto para que se muestren más celdas del área de cálculo. A partir de esto yo diría, pues ¿sabes qué? Esta medida se va a llamar, vamos a llamarle porcentaje de ventas. Digo 2 puntos igual y lo único que hago es decirle que me dé total adicionales, que es una medida más que la suma de toda la columna adicionales, entre el total de ventas. Ahí está, total ventas. Cerramos el cálculo y me va a dar este cálculo, que es el mismo que obtuvimos allá de aquel lado. Vamos a darle por acá que me dé un número, pero con apenas 4 decimales. Le decimos que me dé 4. Y listo, ahí está, 0.5025, vamos a decirle que me dé 6 para que se muestre igual que en el anterior, solo que ahora aquí está con los decimales, incluido el total porcentual, entonces le indicamos 6, y ahí vamos a tener 50.25.13, que es lo que obtuvimos dentro de este libro de Excel. Observen que eso es lo mismo. Sin embargo, hacer todos estos cálculos, el de total ventas, luego el total adicional, y luego esto, pues se puede ahorrar mediante el uso de la función que se llama average, que en este caso es como sumx, solo que en este caso para promedios x, es decir, va a tomar la suma de dos valores y te va a generar el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahí le vamos a poner porcentaje del total de ventas, número 2. Le ponemos la medida 2. Y ahora sí,
le vamos a indicar con esta función. Observa que para sacar un promedio normal tenemos average y de este lado tenemos average x. Entonces ahí tenemos esta función. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Le voy a indicar también una tabla, que va a ser la tabla 1, y tal vez ese cálculo de la suma pues lo pueda poner acá. Depende de la expresión que tú quieras poner. Aquí yo le voy a indicar la suma del total, por ejemplo, la suma de la columna ventas. Ahí está. Y cierro la función. Y en la expresión le vamos a decir, no, aquí no es ventas, aquí va a ser adicionales. Y lo vamos a dividir entre la suma, por ejemplo, entre la suma de la columna ventas totales. No es cierto, de la columna ventas nada más. Aquí está, tabla 1 ventas. Cerramos la función, cerramos average y creo que, si no me equivoco, deberíamos de obtener prácticamente el mismo resultado sin la necesidad de que yo haya determinado los conceptos que tengo aquí arriba. Mira, separador de miles, le decimos que me deje 6 y le damos a aceptar y listo. Observarás que tenemos el mismo resultado que acá, solo que en este caso no necesito de estos valores adicionales, tanto el total de ventas como el total de adicionales, para poder determinar este. Es decir, con este dentro de esta función yo me brinco los conceptos, hago esta pequeña operación y obtengo el resultado. Y entonces yo ya lo puedo usar, pues, sobre todo Power Pivot, cuando vuelvo a repetir, tenemos modelos de datos y cuando es dentro de la interfaz de Excel, pues bueno, podemos utilizar la función porcentaje de, que pues nos da el mismo resultado que hacer todo este procedimiento. Así que bien, espero que este video les dé más opciones y más herramientas para poder determinar los porcentajes. Ya teníamos suma producto, hacía falta algo que nos ayudara con los porcentajes de esa manera y bueno, pues ahí tenemos la función porcentaje de. Pues bien, espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, deja tus comentarios en la parte de acá abajo. Si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Como siempre, los saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.